Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros programas de conversaciones con destacados abogados y abogadas, en este caso, a propósito, ¿no?, de nuestro 120 aniversario del Colegio de Abogados del Paraíso. Y en esta oportunidad vamos a conversar con un destacado abogado porteño de Valparaíso, que además fue presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso. Me refiero a don Alfredo Mateluna Arestezábal. ¿Cómo está, Alfredo? Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por esta entrevista. Me siento muy honrado por ello. Para nosotros también es un honor, Alfredo, tener esta conversación que va a quedar como un registro histórico además, ¿no? Nos interesa saber de la vida de quienes han sido destacados abogados, ¿no?, de Valparaíso. Y usted ocupa un lugar importante en ese sitial. Entonces, primero, queremos conocer de su vida personal, Alfredo, que nos cuente dónde nació. ¿En qué parte nació usted? Yo nací en una de las ciudades más lindas del mundo. Nací en Valparaíso el 2 de agosto de 1937. Y me eduqué, es decir, tuve una infancia muy feliz, muy agradable. Yo era el menor de todos mis hermanos, con mucha diferencia de edad con ellos. Tenía 7, 14 y 15 años de diferencia de edad. Así que tuve una infancia muy, muy regaloneada, digamos, ¿no? Y mis padres, y siempre se lo agradezco a Dios, me pusieron en el Colegio de los Sagrados Corazones, conocido como Padres Franceses de Valparaíso. Y ahí inicié mi educación, digamos, hasta quinto año Humanidades, en que quinto y sexto año lo hice en otro gran colegio, que es el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Y entrando, digamos, en la materia, yo desde muy niño, y cuando aprendí a leer, el diario llegaba todos los días a mi casa, leía 2 secciones, la página policial y la página deportiva, ¿no? Y así fue como a los 10 años, 6 meses, no a los 8 años, como pusieron en la biografía Rodrigo, a los 10 años, 8 meses, en febrero del año 1948, coincidió que un cuñado de mi hermano Enrique, uno de mis hermanos más queridos, como tenían arrendada la casa en Viña, se fue a vivir a una de las casas que mi papá tenía en los bajos de nuestra casa en el Cerro Alegre, y él estaba por recibirse de abogado y estaba haciendo la práctica en penal. Y yo, que bajaba a esa casa, me dediqué a leer los expedientes. Y así nació mi vocación por el derecho penal. O sea, desde niño, ¿no, Alfredo? Sí. Usted ya tenía claro que quería ser abogado. Y dedicarme al derecho penal. Y cuando usted era niño, cuéntanos un poco de su infancia, de Valparaíso. ¿Qué recuerda usted de esa época? A ver, mi infancia fue una infancia muy grata, muy agradable. Mi infancia coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en el 37 y la Guerra Mundial terminó en 45. Mi infancia fue muy agradable porque mi familia era una familia muy alegre. Muy alegre. Y digamos, mi mamá salía conmigo a todas partes. Mi mamá le decía, mi hermano Enrique le decía a mi mamá que ella sin mí era como un auto sin ruedas. Entonces tuve una infancia muy grata, muy agradable, mis hermanos me querían mucho, ¿no? Y tuve la suerte de ingresar a los Sagrados Corazones de Valparaíso, que fue un colegio maravilloso, ¿no?, en el cual me tocaron, digamos, profesores tanto seglares como religiosos de excelente calidad. Tengo muy gratos recuerdos del padre Renato Bío, del padre Gonzalo Arévalo, del padre Edwards, que era el rector, ¿no es cierto? No me acuerdo el nombre en este instante. De mis profesores, digamos, Juan José Latorre, ¿no es cierto? Y en humanidades principalmente, digamos, a Luis Jung, que era profesor de francés, y después fue mi profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica.
Alfredo, y usted por ahí dijo que le gustaba leer sobre los deportes, Sí. ¿no? ¿Le gustaba el fútbol en esa época u otro deporte? Ah, sí, no, no, yo para practicar deportes era malísimo. ¿Eh? Pero tenía un juego yo jugaba fútbol con porotos. ¿Eh? Era un juego que me enseñó un primo mío. Ajá. Y, y, y tuve una infancia muy feliz, digamos, en la Y ciudad de Valparaíso. bueno, y me imagino que además también de amigos, ¿no? De amistades, de Sí, infancia. claro, sí, exactamente. Yo justamente este año tuve la desgracia, digamos, de perder un amigo con el cual fui amigo 74 años, desde el Uh, kindergarten de los padres franceses hasta que, bueno, éramos hasta compadres, yo era padrino de una de su hija mayor, digamos, que curiosamente es psicóloga. Así que mire, y vamos a la época del liceo, ¿no? Usted dice que pasó por el Eduardo Navarra, ¿no? Así es, Ah, era un gran liceo, ¿no? En sus así es. años, ¿sí? Yo Y, tuve un gran profesor ahí de castellano y otro de filosofía, de castellano Miguel Espinosa, Miguel Espinosa bien digo, y, y de filosofía Manuel Barrera Román. ¿Eh? Eh, y en el liceo egresé como el mejor alumno del liceo. ¿Eh? o sea, salió bien distinguido entonces Exactamente. del liceo. Claro, Y y de ahí ahí, inmediatamente yo postulé a la Universidad de Chile y era mi deseo haber hecho todos los años en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile de Valparaíso, pero peleé con Pecio, y el que peleaba con Pecio no se recibía de abogado. Y como mi segundo apellido es Aristizábal, vale decir soy vasco, ¿ah? No español, ¿ah? ¿Ah? Y soy un tipo práctico, me cambié inmediatamente, digamos, a la Universidad Católica, que en realidad era mi destino de natural, porque si usted no tiene claro el curso, en la actual Escuela de Derecho de la Universidad Católica, es la continuación del curso, que así se llamaba, a mí no me gusta la expresión leyes, ¿eh? Curso de Leyes de los Sagrados Corazones. así es. Así empezó este curso, esta Escuela de Derecho en la Universidad Católica, empezó como curso de Leyes de los Sagrados Corazones, ¿no? Y este curso de Leyes de los Sagrados Corazones, y durante mucho tiempo en la Universidad Católica, eran examinados por la Universidad de Chile. Así es. Así es. Alfredo, y cuéntenos en su vida universitaria, porque ¿Cómo? siempre cuando uno pasa por la universidad, ¿Sí? hay profesores que marcan. ¿Qué profesores marcaron su vida cuando Renato estudió? da Milano Bonfante, Fabio Bio Valdivieso, Luis Jung Reyes, y quién me hizo dedicarme al derecho penal, ¿no es cierto? Y a ser profesor ayudante de derecho penal, don Eugenio Guzmán Varas, que era relator de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿m? Por el cual tengo un gran reconocimiento hasta el día de hoy. ¿No? Y Alfredo, ¿y se acuerda usted de sus compañeros de generación? ¿Se acuerda de Sí, algunos de ellos? sí, por supuesto. ¿Eh? Yo le voy a decir una cosa. ¿Eh? Yo siempre he dicho que el primer año de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso tiene un ministro, Rubén Ballestero, un abogado integrante de la Corte Suprema, Álvaro Quintanilla, y un abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Alfredo Mater. ¿Eh? Así es. Ese primer año, ¿no? Y de mi curso, digamos, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, digamos, también tengo muy gratos recuerdos. Y bueno, y entonces usted nos contaba, ya tenía bastante claro que quería dedicarse al derecho penal, ¿no? O sea, Así es. ya tenía muy claro ¿Eh? cosa que a muchos abogados
les cuesta definirse, sino hasta cuando ya empiezan a ejercer, ¿no? Exactamente. Pero en el caso suyo, usted ya tenía claro que quería ser penalista. Claro, cuando entré a primer año de Derecho lo tenía muy claro. Y cuéntenos, y cuando ya usted egresó de la universidad, ¿qué fue de su vida profesional? ¿Dónde Bueno, en comenzó? mi vida profesional yo me desempeñé, estuve 3 meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que me aburrió, que fui el jefe del archivo de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. Y ahí me devolví a Valparaíso y fui abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Ah? Desde 1967, digamos, hasta 1900, como 15 años tuve. Y además fui abogado de la empresa de transportes colectivos del Estado, ¿no? Y don Alfredo, Siempre ejercí la profesión libremente. Siempre. ¿usted Es tenía decir, oficina? ¿Tenía oficina en Valparaíso? sí, oficina en Valparaíso, sí, efectivamente. Efectivamente. Y la última oficina que tuve, la tuve con Fernando Recio. Ah, perfecto. Con Fernando Recio, ¿no? Y don Alfredo, cuéntenos, Y bueno, Enrique Aimone también estaba en esa oficina. don Enrique Aimone. Así es. Enrique Aimone, que luego también lo vamos a entrevistar a don Enrique, lo vamos a entrevistar. Sí. Y cuéntanos, Alfredo, en su vida profesional, tantos litigios que le tocó ver, ¿qué litigio usted recuerda en especial? ¿O qué litigios tiene usted ahí en la A memoria? ver, uno de los litigios, digamos que, bueno, en primer lugar, usted es muy joven, pero por allá por los años 80, hubo aquí un problema que se llamaba el problema de los psicópatas. Don Alfredo, conozco la historia, la sé, La la, sé. la he Bueno, leído. la he leído, muy bien. Así Entonces es. todo el mundo decía, oiga, que el psicópata era Gubler. ¿Ah? Y resulta que el psicópata no era Gubler. ¿Ah? ¿Era Gubler que era el psicópata? Sí, al Gubler al que... Claro, Gubler. Y todo el mundo decía, y todo el mundo lo acusaba, y todo el mundo decía, y yo que era su abogado, lo único que decía era que era inocente. Y yo sabía que era inocente porque resulta que Gubler tenía una agenda, ¿no? Entonces yo pude revisar esa agenda y percatarme, digamos, de que yo podía decir dónde había estado Gubler, ¿no? En cada uno de los crímenes que se le imputaba, ¿no? Y así fue como Gubler definitivamente fue, es decir, se decretó el sobreseimiento de la causa, porque ni siquiera lo sometieron a proceso. ¿Eh? Sí, ese caso fue muy bullado hasta el día de hoy, se sigue hablando, ¿no? Del caso de los psicópatas, ¿no? Claro, Es un caso importante, ¿no? y el otro asunto importante que atendí fue un asunto de derecho marcario. Resulta que, Juque se querelló contra Ambrosoli porque decía que se trataba de los chocolates Sanenús. Sanenú, claro, sí. Los chocolates Sanenús. La gente, ¿No? bueno, Juque era una empresa de Valparaíso, ¿no? Así es, Claro, exactamente. Y Ambrosoli también. claro, Ambrosoli también, claro. Ambrosoli también. Entonces, decía Juque, ¿no es cierto?, que el chocolate, que Ambrosoli, digamos, le estaba, digamos, estaba mal utilizando la propaganda, ¿no? Y el nombre del Sanenús, ¿no? Porque resultaba, digamos, de que por la forma en que se confeccionaba la etiqueta, ¿no? Y resulta que yo logré, ellos, cuando se produjo eso, ¿ah? Dijeron necesitamos un penalista y me fueron a ver a mí.
Y yo le dije, yo soy penalista, pero yo no soy especialista en marcas. Así que yo necesito un abogado, digamos, marcario. Y Ajá, así fue como se contrató a Eugenio Barros Lira, ¿ah? Que es uno de los grandes especialistas de derecho marcario que había en Chile en esa época, y no sé si su oficina existirá hasta el día de hoy. Yo creo que en todo caso Eugenio falleció ya, ajá, ¿no? Bueno, y dimos la pelea, y salimos adelante, digamos. Es decir, se demostró, digamos, de que Sanenús, ¿no? y la ardilla tienen un nombre técnico en el aspecto marcario, estas situaciones, que en este ajá, instante no me acuerdo, desgraciadamente, ¿no? ajá. Pero ese fue uno de los juicios que también fue, digamos, a nivel nacional, digamos, ¿no? Claro, exactamente, por la ardilla. Exactamente, por la ardilla. La ardilla. Y cuéntame, Alfredo, ¿cómo era, qué recuerda usted de la corte cuando le tocaba alegar? ¿Tenía usted alguna táctica cuando enfrentaba los alegatos? Yo le voy a contar una historia. Yo el primer alegato que escuché en mi vida estaba en tercer año de humanidades. Y yo llevé a mi mamá, ¿no? Y yo sabía que los alegatos eran públicos y se podía entrar a escuchar alegatos, y entré a escuchar un alegato ¿En la corte de Valparaíso? en la Corte de Valparaíso. En la Corte de Valparaíso. Y yo le voy a decir una cosa. En ese tiempo en la Corte de Valparaíso habían, es decir, para empezar alegaba Renato Damila, ¿no? Que para mí, digamos, le vuelvo a decir, es un referente en mi vida profesional. ¿Mm? Así que el primer alegato yo lo escuché estando en tercer año de humanidades. Y cuando yo empecé a hacer la práctica, empezó ese año una cuestión que nunca se había practicado. Y es que los que estábamos haciendo la práctica, yo no era abogado todavía, podíamos alegar. Así Claro. que yo la primera vez que alegué en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, alegué en la Corte de Apelaciones de Valparaíso siendo egresado de Derecho y estando haciendo la práctica. ¿Mm? Y le voy a decir más, me fabriqué el alegato. ¿Ah? A Me lo ver, fabriqué. ¿Ah? ¿cómo es eso? A ver, explíquenos cómo es eso de que Oye, se... yo no me acuerdo en eso, pero yo dije, yo voy a hacer tal y tal cosa, me van a decir que no, yo aquí voy a apelar. Punto. Así de simple. Así de simple. Así que mi primer alegato fue siendo alumno. Ah, muy buena experiencia, buen recuerdo, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, usted también tuvo en su vida una parte gremial, porque usted fue parte activa del Colegio de Abogados del 12 Paraíso, años. llegó a ser su presidente. 12 años Cuéntenos, fue. cuéntenos de eso, ¿no? ¿Cómo fue su participación en el colegio? ¿Qué cosas Bueno, usted recuerda? yo partí siendo consejero, digamos, el año 1989, y ejercí la vicepresidencia durante varios años, hasta que al final, desde 1999 al 2001, fui presidente del Colegio de Abogados. Fui el último presidente del siglo pasado y el primero de este siglo. Un hecho anecdótico, ¿eh? Y bueno, y me tocó vivir de diversas épocas. Bueno, para empezar, cuando yo me recibí de abogado, estábamos en plena democracia, digamos. Después me tocó vivir, digamos, durante el periodo, digamos, del gobierno militar. Y posteriormente, digamos, ahora, digamos, ¿no? Entonces, fueron tres épocas distintas, digamos, ¿no? Tres épocas distintas. Eh, Durante el gobierno militar, eh, pese a que yo, no voy a tocar ese tema mejor, pero lo que le quiero decir es que durante el Sí. gobierno de Allende, Ah, durante el gobierno militar, ajá. yo fui el primer abogado en Chile que recurrió de queja contra un consejo de guerra. ¿Ah?
Bueno, sí, contra un pues, consejo de guerra, cuando la Corte Suprema de esa época, que es la única época para mí triste del Poder Judicial, se declaró incompetente para conocer de los recursos de quejas contra el Consejo de Guerra. Lo cual significó que el Poder Judicial no pudiera intervenir para evitar los abusos que se cometieron durante el gobierno militar. Eso lo quiero dejar muy establecido. O sea, esa Corte Suprema, digamos, para mí fue una vergüenza. ¿Eh? Fue una vergüenza, porque salvo el ministro Retamales, digamos, que usted se debe acordar de él, ¿no? así es. Digamos, no se juzgaron, digamos, por los derechos humanos como se debieron de haber juzgado. ¿No? Y cuéntanos, Alfredo, bueno, después la vuelta a la democracia, ya la cosa era distinta, ¿no? Ya el ejercicio... Algo pasó. ¿Aló? Sí, ¿Ahora ahora sí. sí? Sí, Sí, le contaba, digamos, de los años posteriores a los 90, sí, ¿no? Ahí, bueno, fue más tranquilo, ¿no? El ejercicio profesional. exactamente. Y Alfredo, ¿usted todavía sigue viendo algunas cosas o ya está retirado? No, no, Ya, no, 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 no. Yo hace 4 años que dejé de trabajar. ¿Eh? ya. Hace 4 años que dejé de trabajar. Y hoy día... Perdón, el único asunto no, sí tengo un asunto. Es que mi único cliente actual es un abogado que además es procurador del número de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ah, ya. ¿Ah? Sergio Chifeli. A quien estoy atiendo, Conocido, digamos, es bien porque, conocido. claro, porque él está acusado por un problema de derechos humanos que no tiene, es decir, en el cual no tiene ninguna responsabilidad. Es la única causa que tengo en este instante. Pero todavía sigue todavía de alguna manera vigente, Alfredo. Sí, con esa causa, sí. Sí. Alfredo, y cuéntanos un poco de su vida familiar, pues usted tiene hijos, cuéntanos un poco de su Bueno, familia. yo actualmente estoy casado con Marcela Pérez Cabezón, que es médico. ¿No? Tengo 4 hijos, ¿no? 2 del primer matrimonio. Ujú, Rodrigo Mateluna, que es abogado. ujú. eh, Pablo, que es ingeniero en ciencias de la comunicación, ¿no? Computación. De la computación, ¿no? Correcto. Eh, Rodrigo, Rodrigo, que es abogado, y Marcela, que me acompaña, que es psicóloga. O sea, ¿y nietos tienen? ¿Y Tengo nietos? dos, tengo 2 hijos psicólogos, un ingeniero y un abogado. Y nieto tengo 6. Bueno. El mayor, que tiene 23 años, y que está estudiando su examen de grado para ser abogado. O sea, sería tercera generación. Exactamente. Magdalena, que estudia medicina. Después viene Joaquín, Pero, que estudia esta cuestión de comida, ¿cómo se llama? Para chef. Para chef. Gastronomía, ¿Ah? gastronomía, Gastronomía, gastronomía. exacto, gastronomía. Después viene Pedro Federico, que está en el colegio, ¿no? Y después vienen los 2 hijos de Marcela, que está conmigo, que es la Beatriz, ¿no? Que está en el jardín infantil, ¿no es cierto? al colegio. ¿Ah? Al colegio. Perdón, en el colegio alemán. Sí. Y después Ah, viene Andrés. Andrés, que O tiene sea, 2 años, 8 meses. Alfredo, usted tiene una familia bastante numerosa, Y ¿ah? maravilloso, Y y maravillosa. Me maravilloso. imagino que se debe sentir muy orgulloso Así de es. sus hijos, de sus nietos, ¿no? Todos De los sus días logros. todos los días le doy gracias a Dios de todo lo que me ha dado. Todos los días. Todos los días le doy gracias a Dios haber nacido en Valparaíso, ¿ah? En un país cristiano, en la ciudad de Valparaíso y en una familia católica. Todos los días. Alfredo, Más, ¿sí? y no, la verdad es que lo felicitamos, ¿no? Porque es una vida llena de logros, ¿no? En todo sentido. Así Y es. Alfredo, ya para ir cerrando nuestra conversación,
¿qué consejo usted le daría a las generaciones más jóvenes de abogados, los que están estudiando, que están recién titulándose de abogado? El mundo es muy distinto, ¿no? De como cuando usted empezó a ejercer como abogado. ¿Qué le diría usted a las generaciones jóvenes de abogados? Mire, lo primero que le diría a las generaciones jóvenes de abogados que estén enamorados de su profesión, que amen su profesión. Estando enamorados de su profesión, ¿no es cierto?, llamando su profesión, todo se le va a hacer, digamos, llevadero y feliz, ¿no? Yo tengo la suerte, digamos, de tener una profesión que quiero, una cónyuge, una Marcela, digamos, a quien quiero mucho y con la cual hemos formado una familia muy bella, ¿no? Y a quien le debo gran parte de mi tranquilidad, ¿no? Yo le diría a mis colegas que están por recibirse que amen su profesión, ¿no? Y que en lo posible se casen con una persona que puedan comprender lo que significa ser abogado. Porque, claro, hay que dedicarle harto tiempo, ¿no?, a los tribunales, Exactamente. ¿no? Muy bien, Alfredo. ¿Algo más que quiera agregar antes de terminar? ¿Qué le gustaría a ustedes? Sentirme tremendamente agradecido que ustedes me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, Alfredo, para nosotros es un tremendo orgullo haberlo tenido como presidente del Colegio de Abogados. Usted contribuyó a darle prestigio a este colegio, por cierto, y no, para nosotros es un honor tener esta conversación, conocer más de su vida personal, ¿no? Porque uno conoce los aspectos más profesionales, ¿no? Pero conocer de la vida personal a veces no se da esa instancia. Así que, bueno, nosotros como colegio le queremos agradecer que usted nos haya dado este espacio de tiempo y para nosotros ha sido una gran conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, que esté muy bien, ¿ah? Gracias.